Bien, hoy día es 27 ya, 27 de... Solo nos toca aritmética. Sí, lo que pasa es que sí, este es de la semana pasada. Ahí Ah, está. profe. Sí. El tema, Siempre el lunes todo en la primera hora nos toca a nosotros. así es. Tema, clasificación de números decimales, ¿ya? Clasificación de números decimales, ¿ya? Clasificación de números decimales. Y acá vamos a hacer un pequeño esquema, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño esquema acá rapidito nomás para empezar con los problemas. ¿Ya? Clasificación de los números decimales. Miren chicos, los números decimales pueden ser exactos o inexactos. Entonces vamos por acá a colocar números decimales. Los números decimales. Hacemos un pequeño esquema. Los números decimales, ¿no? Los números decimales. ¿Bien? Pueden ser exactos pueden ser exactos o inexactos. ¿Ya? Exactos o inexactos acá. Pueden ser exactos o pueden ser inexactos. Bien. Ahora, profesor, ¿cómo yo sé cuándo es exacto y cuándo es inexacto? Entonces vamos a ver. Miren, rapidito nomás voy a hacer la teoría, ¿ya? No les voy a dictar tanta teoría porque al final el alumno ni lee a veces la teoría. Entonces, solamente les voy a dar la idea así superficial de lo que es, ¿ya? Los números decimales pueden ser exactos o inexactos, ¿correcto? Inexactos. Los exactos, ¿cuándo se dice un decimal es exacto? Recuerden que un decimal es exacto cuando cuando tiene un número de cifras decimales limitadas. Entonces, número de cifras, 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 decimales, número de cifras decimales limitadas. ¿Ya? ¿Y cuando los decimales son inexactos? Fíjense, cuando los decimales son inexactos, ¿ya? Los decimales son inexactos cuando tienen un número de cifras. Número de cifras. Número de cifras. Decimales. Ilimitadas. Ilimitadas. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Porque a veces, aún así con la teoría no se entiende, muchas veces, ¿ya? A ver. Miren, vamos a dar ojo que hasta acá va a venir el simulacro, ¿correcto? Hasta acá, hasta clasificación de números decimales. ¿Bien? Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Ejemplo. Vamos por acá viendo un ejemplo, ¿ya? Ejemplo. Fíjense los ejemplos de números exactos, ¿bien? Yo puedo decir 0,5.
Es un número exacto, ¿por qué? Porque si tú te das cuenta, en la parte decimal tiene una sola cifra. Cuando tú puedes contar el número de cifras en un número decimal, se llama exacto. Tiene un límite, es decir, el número de cifras tiene un límite, 0,5, otro, por decir 0,08, ¿bien? Otro, 15,743, otro, 11,003, ¿bien? Etcétera. Estos son los decimales exactos, chicos. Su nombre es así porque la parte decimal tiene acá una cifra, acá dos cifras, tiene un límite. En cambio, los decimales inexactos no tienen límite. Por decir, yo puedo escribir así, 1,3, 3, 3, 3 y punto suspensivo, así, punto seguido. Ese es un decimal inexacto. Otro podría ser el 5,67, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Estos son los decimales inexactos. Otro, yo puedo escribir así, 0,35, 35, 35, 35, 35, 35, así, listo. ¿Correcto? Entonces esa es la diferencia entre decimal exacto e inexacto. Pero ojo que acá yo tengo que agregar algo, que en los decimales inexactos existen dos clases vueltas. Los inexactos puros y los inexactos mixtos. Pero nosotros, ahorita vamos a verlo, ¿ya? Pero nosotros, como les digo, mi idea es que ustedes manejen la menor cantidad de ideas, ¿correcto? Porque muchas ideas a veces nos confundimos, ¿ya? Entonces vamos a manejar una sola idea acá. Vamos a manejar pocas ideas. A ver, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver lo que son números exactos, inexactos, y ahorita voy a hablar de la fracción generatriz, pero les voy a enseñar la fracción generatriz, ¿ya? De los exactos y de los exactos puros. Los exactos mixtos los voy a dejar para la otra clase, pero en la otra, lo que va a venir en el simulacro puede ser generatriz para un exacto o puede ser generatriz para un inexacto, correcto, eso puede venir, ¿ya? Para un inexacto puro. Yo les voy a enseñar ahorita, voy a tomar foto, voy a enviarles. Por favor, no sé si tienen alguna pregunta ahí. ¿Alguna pregunta tienen ahí? Acerca de solamente eso nada más, digamos, la parte de la clasificación, ¿ya? La clasificación puede ser exacto o inexacto. ¿Cuándo es exacto? Cuando el número de cifras tiene un límite. El número de cifras decimales tiene un límite, ¿no? ¿Y cuándo es inexacto? Cuando el número de cifras decimales no tiene límite, como en este ejemplo, un 3, 3, 3, 3. Esos puntos seguidos significa que este número sigue hacia el infinito, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bien, ahora sí vamos a ver la fracción generatriz. ¿Qué significa eso de fracción generatriz? Ya, ahí está. Bien. A ver, voy a hacer algunas preguntas para ver si me han entendido bien, ¿ya? Si me han entendido, no se preocupen si no han entendido bien, sino que las preguntas son para ver si han entendido bien o no, ¿ya? A ver, vamos a ver. Voy a borrar esto ya. Este es su grupo, y envié al grupo. Leandro. Profe,
A ver, dime, Leandro, ¿qué clase de número es? ¿Exacto o inexacto? Profe, Leandro, sí, ¿qué clase de número decimal es? ¿Exacto o inexacto? Leandro, ¿qué clase de número decimal es? ¿Exacto o inexacto? inexacto, ¿Por qué inexacto, Leandro? porque puedo aumentar más números. No, acá no se aumenta ni se quita. A ver, escúchala, Leandro, a tu compañera Profesor, es exacto. Rivera. Es exacto, profesor, ¿Por qué? porque tiene pocas cifras. Excelente, porque sus cifras decimales se pueden contar, Leandro. Correcto. Cuando tú puedes contar, acá no le voy a agregar ni quitar. Acá solamente voy a verlo. Yo no le puedo quitar ni agregar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver el número. Si el número de cifras decimales, como dijo su compañera, tiene pocas, pero para ser más preciso, ustedes tienen que tener, si el número decimales tiene un fin, si las cifras decimales tienen un fin, quiere decir que es exacto, porque yo podría poner por acá, sí, 54. Escuchen, por favor, 54, puntos suspensivos 54. Les pregunto, ¿será exacto? Sí, porque tiene un límite, llega hasta acá. Tiene un límite. Pero en cambio, si yo esto, yo le coloco así, ahí sí sería inexacto. ¿Por qué? Porque este va a continuar hacia el infinito. Estos puntos suspensivos me indican que, que se sigue repitiendo. ¿Correcto? Entonces, como les presenté así, este número es exacto. A ver, vamos con Grace. Grace. Grace, Sí, profesor. ¿qué número decimal es? ¿Exacto o inexacto? Es exacto, profesor. Correcto, así es. ¿Por qué Grace es exacto? Porque sus cifras se pueden contar. Excelente, porque como dice, ¿no? ¿Se acuerdan del conjunto finito y el conjunto infinito? Relaciónenlo. El conjunto finito era que cuando los elementos se podían contar, como dice Grace, ¿no? Tenía un límite. En cambio, el conjunto infinito es aquel conjunto donde sus elementos yo los puedo observar, pero no los puedo contar. Es ilimitado, ¿bien? A ver, gracias, Grace. Vamos con Luis Bernal. Andrei. Andrei, ¿qué clase de número es este? ¿Exacto o inexacto? Este. Exacto, profesor. Lo que no se puede contar. Eso es inexacto. Andrei, eso es inexacto cuando no se puede contar cuando digamos no tiene un límite, sus cifras decimales, eso se llama inexacto. ¿Está bien? Profesor. Ya, a ver, Andrei, la otra. Esta. ¿Qué clase de número decimales? Exacto, porque es pocos números. Exacto, muy bien, correcto, muy bien, porque las cifras decimales tienen un límite. Cuando yo tengo un número decimal que tenga límite, se llama exacto. Cuando no tiene límite, se llama inexacto. Facilito. Bien. A ver, voy a preguntar a otro alumno. A ver, ¿qué dice Leila? Leila, ¿qué tipo de decimal es esto? ¿Qué tipo de decimal es? ¿Exacto o inexacto? Leila. Eso es exacto, profesor, ¿Por qué? porque tiene un número limitado. Excelente. Es decir, cuando dice Leila tiene un número limitado, se refiere a la parte decimal. Entonces, cuando yo tengo un número decimal con un número de cifras limitado, profesor, ¿qué quiere decir limitado? Que el número de cifras tú no puedes visualizar cuántas hay, ¿no? O tú las puedes visualizar todas las cifras, pero en cambio, si yo le pongo puntos suspensivos, yo sería este sería un número decimal ilimitado. ¿Por qué? Porque estos suspensivos me indican que estos elementos siguen. Y yo podría determinar cuántos elementos no, porque esto sigue siendo infinito. ¿Me dejo entender? Bien, gracias, Leila. A ver, vamos con Giraldo Cruz. Giraldo, ¿qué tipo de decimal es este? Profesor, es exacto porque tiene un número limitado. Excelente, muy bien. Diestra, a ver, le voy a agregar esto así. ¿Qué número decimal es eso?
Exacto, ¿Por qué? ¿Por qué es exacto? porque es limitado. Correcto, porque la parte decimal tiene un número de cifras limitado. Cuando sus compañeros dicen limitado, se refiere que tiene un fin. Esto tiene un fin. Esto acaba acá. Yo podría poner, ojo, yo podría poner puntos suspensivos y ponerle acá 2. Entonces, profesor, pero esto sigue, pero recuerda, si tiene fin es exacto, como mencionó ahorita su compañero. Si tiene un fin, es decir, si tiene un fin, pero yo, profesor, pero no podría saber cuántas cifras tiene. Pero con un poco de más información sí podría saber, porque estos puntos significa que este número sigue, pero que tiene un límite. Entonces, todo número decimal que en su parte decimal tenga un límite se llama número decimal exacto. ¿Ya? A ver, vamos con Neira Ruiz Matías. A ver, ¿qué tipo de decimal es esto? Neira Ruiz Matías. Es inexacto, profesor, porque no ¿Por qué? tiene, porque es infinito, no se ve el resultado. Correcto. ¿Cómo te das cuenta que es infinito, Neira? Porque no se puede ver el resultado final. Ya, pero ¿cómo es que tú no, cómo es que tú te das cuenta que no se puede ver el resultado final? ¿Qué es lo que te indica a ti que no se puede ver el resultado final? Que sigue y sigue. Excelente, los puntos suspensivos, correcto. Los puntos suspensivos me indican a mí que este número va a seguir hacia el infinito, como menciona Neira, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Miren, identificando eso va a ser sencillo lo que sigue, ¿ya? Claro, muy bien, Flor, por los puntos, correcto, así es. Ya ve cómo se complementa. Edgar, vamos con Edgar, a ver, Edgar. Mira, a ver, Edgar. ¿Qué tipo de decimal es esto? Exacto, Muy bien. ¿Por qué? porque no es infinito, se puede Claro, contar. porque la parte decimal tiene un límite. Muy bien, gracias, chicos, gracias. Bien. Ahora sí vamos a pasar a lo que es, escuchen, ahora vamos a pasar a lo que es fracción generatriz, ¿ya? Entonces, como subtítulo vamos a decir fracción generatriz. Fracción generatriz, ¿ya? Fracción generatriz, a ver, vamos a ver. Ya. Miren, ahora, bueno, miren, ¿qué significa fracción generatriz, ya? Entonces, miren, generatriz viene, digamos, generatriz significa una palabra que da origen a algo, ¿correcto? Que genera, ¿correcto? Es como la madre, algo así, ¿correcto? Que genera la vida. Entonces, esta fracción generatriz genera los números decimales, ¿está bien? Entonces, vamos a aprender, ¿qué significa fracción generatriz? Miren, chicos, cuando nos piden a nosotros convertir un número decimal a su fracción generatriz, significa convertirlo a fracción. Quiere decir que acá vamos a hablar nosotros de fracción generatriz. Dos casos. Uno, para números decimales exactos, ¿ya? Para números decimales exactos, ¿ya? Por favor, yo quiero que me entiendan que cuando nos piden la fracción generatriz, nos están pidiendo a nosotros que convertamos ese número decimal a fracción, nada más. Eso es la fracción generatriz. Bien, entonces para números decimales. A ver, no les voy a dictar teoría, solamente vamos a ver ejemplos, ¿bien? ¿Listo? Vamos a ver ejemplos. A ver, yo voy a colocar así. Haya la fracción generatriz, la fracción generatriz, no se compliquen con el nombre, fracción generatriz es simplemente convertir un número decimal a fracción, nada más. Haya la fracción generatriz, ¿ya? Haya la fracción generatriz de los siguientes números, ¿ya? De los siguientes números. De los siguientes números. Haya la fracción generatriz de los siguientes números. A ver, voy a pedir
Ejemplos que me den de fracciones. Leandro, dame un ejemplo de número, de un número decimal exacto, a ver. Leandro, dame un ejemplo de un número decimal exacto, por favor. Cualquiera. Cero coma 54. Muy bien, gracias, Leandro. Muy bien, gracias, excelente. Denis, dame un ejemplo, Denis, cruzado. Dame un ejemplo de número decimal exacto. Otro. 0. Ya. 0. Y 34. Perdón, no te entendí. ¿Cómo? 0. 0 decimales. No, no se dice 0 decimales. Esta no se lee ya. Esta parte entera es. Entonces, a ver, empieza por acá. 354. Ya, 354. Esto se dice, ¿no? Cuando no hay nada en la parte entera, se lee esto, 354 milésimos. Castillo, Palencia. Castillo, dame un ejemplo, otro ejemplo. Donde haya parte entera, ya no me digas 0, donde haya parte entera, a ver, dime. Castillo, ejemplo. Castillo, Palencia, por favor. El ejemplo. Sí, profe. Otro número decimal. Otro número decimal, por favor. Profe, este es 0, No, ya. No, ya no con 0, por favor, que haya parte entera. Esta vez que haya parte entera. Que haya parte entera, ya no con 0 ya. Que haya parte entera. Lo que se te ocurra, nomás si está mal, yo te corrijo. Si está bien, ya pues lo colocamos nada más. Castillo, por favor. Muy bien, Flores Viera, muy bien, me está dando lo correcto. Voy a escribir el de Flores, ¿ya? 3, muy bien. Chicos, no, ven, miren. Yo sé que algunos quizás por participar se bloquean. Ya, pero con calma, con tranquilidad. No hay problema si te equivocas acá. Castillo, otro número. Ya te dio Viera un ejemplo, otro número. Este es cuando yo digo hay parte entera, acá hay parte entera, pero acá no, pues. Otro ejemplo, Castillo, por favor. Castillo, otro, por favor. Profe, sería 4,553. Ya, mira, correcto. Castillo, ven, mira, acá hay infinidad de números decimales. Si a mí me dicen un número decimal que tenga parte entera, yo puedo decir 4,2 y listo, se acabó. Se acabó. No necesariamente tiene que tener 3, puede tener 1, puede tener 2, puede tener 3, puede tener 4, tengo una infinidad. ¿Ya? Entonces, si nos piden un ejemplo, yo puedo decir que tenga parte entera 4, 5, 7, 8, 10, 11, 22, 33, 1, 15. ¿Me dejo entender? Entonces, hay un montón de opciones. Ahora, en la parte decimal, yo puedo poner 0,2, 0,3, 2, 1, 7, 8, lo que yo quiera construir. Bien, ahora sí. Ahora, fíjense, por favor, ¿ya? Miren. A ver,
Miren, chicos, fíjense, por favor, miren, como les dije, ¿ya? A ver, apaguen su micro, por favor, chicos, apaguen su micro. Apaguen su micro, chicos, no puede tener el micro prendido, por favor. Ya, ahora sí. Bien, a ver, escúchenme muy bien, chicos, escúchenme muy bien. Cuando se trata de números decimales exactos, si se quiere pasar a fracción, cuando se trata de números decimales exactos, si se quiere pasar a fracción, tú haces lo siguiente, copias el número, fíjate, copias el número como se tratase de número natural. Si esto fuera un número natural, sería 54. Entonces, ¿sabes qué? Lo divides entre ¿cuánto? Entre la unidad seguida de 0, colocas 1 y ves en la cifra decimal ¿cuántos hay? 2 cifras, quiere decir hay 2 ceros. Igualito haces como este, copias el número, 354. Entonces lo divides entre la unidad seguida de 0. Dices, en la parte decimal, ¿cuántas cifras hay? 1, 2, 3. 0, 0, 0. 1, 2, entre 1000. Ahora copias el número, 3453. Y yo lo divido entre la unidad seguida de 0. ¿Cuántos en la parte decimal? 1, 2, 3 entre 1000. Este lo voy a poner un poquito más abajo ya para que se note. 4,2, ¿cómo lo copio el número? 42 entre, solamente tiene una cifra, entonces entre 10. Ahora, mírenme, ahora, ¿qué pasa acá? Ahora, si ustedes dividen 54 entre 100, te da esto. Si tú divides 300 entre esto, te da esto. ¿Está bien? Si tú divides esto, ¿se acuerdan cuando vimos números decimales, no? La multiplicación, la división, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Cómo hacíamos cuando dividíamos la coma, cómo avanzaba? Profesor, Dime, Leila. ¿eso lo tenemos que dividir? Claro, mire, escúchame, claro. Es decir, cuando nos piden a nosotros leer la fracción generatriz, esto tenemos que expresarlo como fracción. Entonces, todo número decimal se expresa así. 54 entre 100. 354 entre 1000. 3400, sí, correcto. Sí, cuando te pido fracción generatriz, Leila, te estoy diciendo que el número decimal lo tienes que expresar como fracción. Ahora, ¿qué sentido tiene pasar un número decimal a una fracción? Porque a veces nos facilita en una operación. Entonces, estas cositas debemos manejarlas, ¿ya? Bien. Listo, entonces voy a enviar fotos, chicos. Voy a enviar fotos. Por favor, también revisen su libro de consulta, ¿ya? Su libro de consulta, ahí están los conceptos. Entonces, cuando nosotros queremos pasar de un número... Dime. volver a explicar lo que dices, que no sé por qué le pone 100, por qué le pone 1000, por qué le pone 10. Ah, correcto, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente. Escúchame. Cuando yo quiero convertir un número decimal a su fracción generatriz o simplemente a fracción, lo que yo debo hacer, colocar este número como fuera número natural. Si este fuera un número natural, ¿qué número sería? 54. Ahora, lo divido entre la unidad, entre 1. Pero el 1 tiene que haberse acompañado con ceros. Ahora, los ceros van a depender de cuántas cifras decimales tenga. ¿Cuántas cifras decimales tiene este número? 2. Entonces, entre 100. Ahora acá, voy a aplicar la misma idea. Se copia el número como fuera número natural, 354. Se divide entre 1, acompañado con ceros. Ahora, ¿cuánto? En la cifra decimal, ¿cuántas cifras tienes? 1, 2, 3. Entonces, entre 1000. Igualito acá. Quito la coma. Si quito la coma, va a tener 3453 entre la unidad. En todo número decimal siempre se coloca entre 1 y tú ya tienes que ir pensando que debes colocarle 0. Pero esa cantidad de 0, ¿de quién va a depender? De las cifras decimales que tenga el número decimal. En este caso tiene 1, 2, 3 entre 1000.
Este tiene 1, 2, 3 entre 1000. Este tiene 1, 2 entre 100. Este tiene 1 entre 10. ¿Está bien? ¿Está bien, Grace? Sí, profesor, ya entendí. Ya, pero ¿saben qué? De todas maneras vamos a escribir una nota ahí. Pensé hacerlo así sin teoría, pero no, es necesario la teoría, ¿ya? Entonces vamos a escribir una nota acá. Nota. Ya, una pequeña nota vamos a escribir. Bien, para que cuando ustedes abran su cuaderno recuerden, ¿bien? Entonces voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte. ¿Sí? Voy a borrar esta parte, ya envié a su grupo, ya envié, vamos a escribir la nota acá, nota. Nota 1 vamos a escribir, ¿ya? Porque nos falta un punto para ver. Nota 1. Entonces vamos a escribir para convertir un número decimal, para convertir un número decimal, para convertir un número decimal, para convertir un número decimal a una fracción, entre paréntesis voy a colocar fracción generatriz porque convertir un número decimal a una fracción ya está sacando la fracción generatriz, ya una fracción, entre paréntesis fracción generatriz. Generatriz. Ya. Para convertir un número decimal a una fracción generatriz, se debe dividir el número decimal ya, a ver, un ratito para allá. Dice, para convertir un número decimal a una fracción generatriz, se debe seguir los siguientes pasos, ¿ya? Se debe seguir los siguientes pasos, ¿ya? Los siguientes pasos. Mejor así, porque si no, no me van a entender. Ya. Los siguientes pasos, se debe hacer los siguientes pasos. 1. El número decimal. 1. Se quita la coma decimal. Se quita la coma decimal. Ya. Convirtiéndose en un número natural. En un número natural. En un número natural. Paso 2. Luego, este número natural. Luego, este número natural. Se divide entre la unidad seguida de ceros. Entre la unidad
entre la unidad seguida de cero. Paso 3 y último. Ya luego este número natural se divide entre la unidad seguida de cero. Esta unidad seguida de cero, esta unidad seguida de cero, esta unidad seguida de cero va a depender esta unidad seguida de cero va a depender del número de cifras de la parte decimal. Esta unidad seguida de cero va a depender del número de cifras del número decimal, ¿ya? Del número decimal. Bien, ahí está, ¿ya? Pensé hacerlo cortito, pero ahora me di cuenta que les iba a complicar mejor. Por eso es que lo hice ya así, con varios pasos lo hice, para que usted lo pueda. Bien, lo voy a enviar, por favor tomen nota. Queda menos de un minuto, volvemos a conectarnos. A veces la teoría es un poquito larga, pero tenemos que copiarla y leerla, por favor, ¿ya chicos? Tratando de encontrarme una vez que tú ya sabes manejar, ya pues la teoría, ya te olvidas pues de la teoría, ¿bien? Voy a finalizar y volvemos a ingresar, por favor.